Hola, ¿cómo estás, Jorge? Hola Luis, bien, estamos listos para otro episodio del Droid de hoy para hablar de cuando nos rompieron el corazón, pero en esas ocasiones en que nos cancelaron las series que nos gustaban. Oye. O sea, la manera más genuina de que te rompan el corazón, ¿no? Cuando Exacto, se compra el serie. la más Porque real. no, la más real, porque otras maneras, pues no comprendo, no entiendo esos cosas. Pero sí, así es, esas series que le pusimos empeño, no, le pusimos empeño en verlas, bueno, Sí. le invertimos tiempo y le invertimos esfuerzo y nos encariñamos con los personajes y resulta que se acabaron. Y muchas de ellas porque parece que somos los únicos que las veíamos, porque algunas sí era como que por bajo rating, porque eran muy cosas Ujú, así, casi nadie las veía a lo que ellos esperaban, entonces claro. bueno, hay como una historia. Y por otra parte, hay otras que tardan años y años y nunca se acaban y debieron haberse terminado este Ay, tienes. tiempo antes. Yo, porque me equivoqué de que le iba a poner, pero ya lo puso. Es la alarma para despertar. Pero sí, tenemos una selección de las series que, pues sí, se acabaron, pues no antes de tiempo. Bueno, sí antes de tiempo, porque muchas, que también ese es un asunto, no sé si te has fijado que de repente hay algunos creadores que se confían y que Ujú. piensan que sus series van a tardar eternidad y nos dejan en un suspenso al final de la serie que nunca vamos a saber qué va a pasar, porque Claro. estar pensando en eso no. Y en cambio otras series que como que tienen miedo de que las vayan a cancelar a la primera temporada y terminan siendo muy buenas porque como que le echan todo al asador en vez de estar como diluyendo poco a poco, que también creo que está pasando de repente en el cine, ¿no? Porque son como Ujú. primeras películas medio tibias y todo porque están esperándose la secuela y resulta que la secuela nunca se hizo. Entonces no sé si es un poquito eso, ¿no? Exacto, y pues ahora vamos a hablar de series porque sí, muchas de estas, la verdad es que les tenemos mucha fe y a veces sí es el rating, a veces otros factores que vamos a platicar, pero pues sí nos duele de repente porque eso te empiezas a enganchar y los creadores generalmente, como muchos, pues los tienen prospectados o en su mente así de, sí, esta serie puede dar para 7 temporadas, ¿sí? Oh, sorpresa, ¿no? Una, Una. sí. Muy bien, vamos a empezar con un caso grupal para concentrar algunas que se trata Claro. la cancelación de las series Marvel de Netflix, que creo que pues sí eran buenas. Bueno, Iron Fist era medio aburrida, pero Era muy aburrida, no, o sea, no me gustaba nada. bueno, Esa era no muy la aburrida. sufro. Ok, pues. Pero Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, Ujú. además, se atrevieron a hacer muchas cosas, ya que están en un sistema sin censura. Entonces lo Exacto. aprovecharon y se dejaron a un lado como la imagen Disney, porque bueno, ya la tienen impregnada Marvel, querramos o Ujú. no. Y se atrevieron a muchas cosas, desde a, pues simplemente los personajes, la oscuridad que hay detrás de ellos, combinados con la luz y todo ese rollo, hasta el casting, la diversidad en los personajes, Ujú. en todo, desde género, desde orientación sexual, todo, eran como más abiertos en muchas cosas. Y además la historia, pues sí, eran buenas, prácticamente eran como pequeñas películas en cada episodio. Sí. Y pues sí, lo agridulce fue que Jessica Jones se canceló, todas se cancelaron antes de que se estrenara la última temporada, entonces ya sabíamos Ujú. que se iba a acabar, entonces era como que pues vamos a verla, pero pues ya se acabó. ¿Qué opinas tú de ese cierre de Marvel? Sí, porque fue muy paulatino, porque ya lo veíamos venir y de repente cuando anuncian una y luego otra, dices, o sea, evidentemente van a empezar a cancelar el resto de las que tenían. Creo que lograron cancelarlas en un momento bueno porque de alguna forma se solidificaron las 4 series, porque alcanzamos a ver la temporada conjunta de Defenders, que eso creo que fue lo mejor de todo, que siempre soñamos con ver a los héroes unidos como pasó en el cine, y a los héroes, digamos, del streaming, logramos verlos unidos y creo que esa temporada fue muy buena. Adicional a las 2 que hubo de The Punisher, que fue el que se coló al final y que también estaban bien buenas y Sí, que pues ya era inevitable, pero cuando dices los intereses de por medio, sí, eran los intereses ya de Disney. Si Disney algo no le gusta o no va de acuerdo a sus ideales, sus intereses, sobre todo económicos, ellos no tienen ningún reparo en cancelar, en cortar.
no importa las 1000 firmas, los fans decepcionados, no Sí. importa, sobre todo cuando ya venía Disney Plus en camino, que pues ya está consolidándose cada vez más en Estados Unidos y en otros países del mundo. Llega noviembre la plataforma y pues ellos a qué le apuestan a contenidos originales. Entonces, ¿para qué van a querer compartirlos con Netflix o con otra plataforma si ya los pueden tener 100% ellos? Pues obviamente no fue tanto el rating u otra cosa, sino esa fue la razón principal por la que se nos fueron los Defenders en un muy buen momento, potencial para historias Sí. grandes. Y como dices, pues Punisher ya al final, que también era otro, pero me imagino que pues iba, si todas las demás eran arriesgadas, Punisher era mucho más porque Sí. es uno de los villanos, uno de los héroes, pues sí, también como antihéroe de repente, más violentos, ¿no? En los cómics es ultra violento, entonces acá pues es también un poco por el estilo y aunque Disney no quiera admitirlo, pues no le encanta eso, ¿no? Sí, ya habían encontrado yo creo que al Punisher ideal después de Sí. 2 intentos fallidos en el cine. Este era el bueno. Y Daredevil creo que cerró en un momento en, en el que de verdad estaba apenas despegando porque sí, hubo una baja de rating entre la segunda y la tercera, pero ya, o sea, nos dejó en un momento en que estaba en la saga de que adaptó un poco el cómic de Born Again, que era ese, digamos, renacimiento del personaje después de que ya estaba otra vez en el hoyo, que pasaba, que descubre, ya voy a decir spoilers porque ya tuvieron tiempo suficiente para verlos, pero descubre quién es su mamá, llega el guiño al personaje de Bullseye, que es otro de los grandes villanos de Daredevil y de Spider-Man incluso. Vincent D'Onofrio también en un punto en el que el Kingpin vuelve a caer y ya habían construido muy bien ese universo. Y ya, o sea, vimos en la última temporada, pues no vimos al personaje de Matt Murdock con el traje, que algo que sí vimos en la segunda temporada de lleno, y que hubiéramos esperado ver en la cuarta, y ya nos dejaron pues a medias Jessica Jones, que bien dices, que es un personaje femenino fuerte y principal, que no había ninguno como es, o sea, no me digas que Black Widow o la Capitana Marvel, que son personajes al final no. con oscuro pasado, lo que sea, pero son muy rosas. Entonces, como Jessica Jones no había otra, y creo que también esta actriz que venía a hacer incluso, que venía a hacer comedia, y con buena comedia, que era el Beach in Apartment, no sé qué, y después de hacer esto, yo creo que nos dejó así, wow. La verdad, los otros dos no me dolieron tanto porque Iron Fist nunca me gustó, ese personaje nunca me ha gustado, y la serie me dio mucho sueño las 2 temporadas. Luke Cage, creo que la sentí muy para un público, o sea, la sentí muy dirigida a un público en especial, un público muy urbano, que es un público muy negro, y aún así creo que lograron trabajar muy bien un personaje que era difícil de construir, porque sí existían los cómics, pero no era en México o en otras regiones, era el personaje. Y lograron construir un personaje muy interesante. Desafortunadamente, pues no creo que los volvamos a ver. El mismo Daredevil, había muchos rumores de sí, aparecerá en las películas de Spider-Man. Esos rumores, la verdad es que no van a suceder, porque finalmente son Netflix, son Disney, son Marvel, y hay muchos intereses de por medio, y pues ya quedémonos con lo que vimos, y ojalá en un futuro vuelva a suceder algo así a este nivel. Así es, muy bien. Pero más allá de Marvel, Netflix, ¿cuáles otras series? Comienza tú con las que crees que terminaron antes. Sí, pues ya hablando ya en el universo Marvel, pues Legion, que es esta serie rarísima, de verdad, que también FX se atrevió como a traer un personaje directamente, digamos, hasta salido del psiquiátrico, porque en los cómics este personaje es hijo de Charles Xavier y es un mutante muy poderoso al que le llaman mutante nivel Omega porque tienen poderes incluso más grandes que Jean Grey, que es el Phoenix o el mismo profesor, ¿no? Y este personaje, pues también ¿qué puedo esperar de él? Pues la verdad nos demostró mucho, hubo mucha psicodelia en esta serie, empezando porque estaba no en la época actual, entonces desde la ambientación, la música, Dan Stevens, cómo logró meterse de lleno en un personaje que él ya había, pues imagínense, él que hizo La Bestia en La Bella y la Bestia, y meterse en un personaje así tan complejo, con tantos problemas, y el personaje quizás que era el que estaba a su par, que era Aubrey Plaza, que también es un personaje muy loco, fuera de sus casillas. La temporada 3, que es la última que llegó a Netflix hace poco,
pues nos dejó un cierre, digamos, sí cierra, o sea, deja un final muy abierto también, pero bueno, ya nos deja un cierre como que, bueno, pues ya, satisfactorio, entre comillas, porque luego hay finales muy abiertos que se te deja como, ya no voy a ver más. Y sí, antes de que estrenara esta tercera temporada, al igual que estas, anunciaron que ya iba a ser la última, incluso la anunciaron en la San Diego Comic Con el año pasado, y pues fue muy triste porque habría la posibilidad a estas series del universo mutante que Fox tenía los derechos, como los X-Men, como los New Mutants, como la otra serie que también, ay, que también era de mutantes. Que esa Pero sí no me gustó. esa creo que a nadie le gustó porque, A nadie le gustó, como que ni se pero acuerda. hasta ya se me olvidó el nombre, The pero, Gifted. ay, The Gifted, que The también Gifted. seguía Ajá. abriendo esa posibilidad de tener al universo mutante Sí. ya en más variantes. Esa pues no la vamos a extrañar, pero Legion 3 sí, porque Sí. era muy diferente a todo, o sea, no era un superhéroe, no era un villano, era un punto intermedio y loco. Es más, no necesitamos ni definirlo para que nos gustara. Yo creo Sí. que los que no la han visto, denle una oportunidad y se la van a pasar muy bien, porque incluso hay mucha comedia, no de pastelazos, sino esa comedia que es hasta un poco incómoda y la pueden disfrutar mucho. Qué lástima, de verdad que no va a seguir. Legion, pues ahí está, se nos queda con 3 temporadas desafortunadamente. Sí, eso sería yo desde la primera temporada dije, esto no va a durar, porque es demasiado arriesgada. La Sí. propuesta visual, la propuesta narrativa era más allá de lo que hemos visto, incluso en, pues sí, en series de fantasía o de superhéroes, porque no, el director se estaba pues arriesgando y se lo estaban permitiendo y era muy bien, estaba muy bien, entonces sí se salía de lo cómodo en cuestión de la manera en cómo narraba, en cómo los personajes. Sí, el de Aubrey Plaza era genial, ese personaje. Sí. Los efectos especiales, era como entrar prácticamente en la mente extraña de este personaje, así era cada episodio, era súper bizarro y creo que eso era Un genial. viaje en ácido. Pero sí, exacto, exacto. Pero Yo no sí, he digo, probado, pero dicen. desde desde la primera temporada dije, no, esto no va a durar, porque no va a haber Mm, quién lo entiende, luego los ratings y todo ese rollo. Muy bien, bueno, hay otras series que no son de superhéroes, pero ya que estamos en eso, ujú. voy a poner un dos por uno. Una parte es Agent Carter, Sí. que yo tengo un asunto ahí, bueno, Agent Carter era muy buena. Agents of Shield nunca me ha encantado, nunca le he encontrado el sentido, sobre todo porque la primera temporada siento que como era muy forzoso, o lo que era, querían forzar mucho a que fuera como la unión del cine en la televisión del universo Marvel, entonces había cosas como demasiado que querían ahí encajar, pero no tenía ni la fantasía, ni, pues no sé, como el toque de las películas, pues. Se me hace como Ujú. que querían tomárselo demasiado en serio cuando en las películas ya no se tomaban las cosas en serio. Sí. Entonces Agents of Shield no, y Agents of Shield sí tuvo mucho éxito y sigue, no me acuerdo, no sé si ya terminó o algo, pero tuvo Este más año es la última temporadas. temporada. Son demasiadas Pe- temporadas, digo, Demasiado, pero no no, demasiadas, incluso pero no acaba porque la cancelen, sino porque ya como que es el final también, supongo, porque ya los derechos ya otra vez los quiere sí. recuperar Disney. Pero Ah, sí, sí, cierto, sí, también. duró demasiado. O sea, esta la Sí. temporada final al aire en Estados Unidos. Sí, pero Agent Carter no, y Agent Carter sí tenía, como Mm, dices, para comenzar, una protagonista mujer que estamos en 2020 y aún nos sorprende que eso pase en el asunto de la mm, fantasía y los superhéroes, desafortunadamente, pero estaba muy bien escrita, la ambientación y todo estaba genial por esa parte. Y ahora, y bueno, a mí sí, tampoco no era súper fan, pero sí me gustaba. Del que sí soy súper fan, y lo digo cada vez que alguien me saluda en el Oxxo y eso, es Constantine, y que tuvo su propia serie por el 2014. Ahí había, por una parte, este asunto de que era la única serie de DC que apenas comenzaba a, como a sembrar ahí en el canal de Warner, que es la dueña de DC Comics, mm. que es la CW, en donde ya ahora vemos todas las series, o bueno, en Estados Unidos es de donde provienen todas las series del universo DC en televisión. Esta no, esta fue a NBC. También había un asunto de que algunos fans no estaban como muy de acuerdo en que, bueno, querían ocultar por una parte lo de que John Constantine fuma, porque NBC es un canal abierto, es un canal de televisión abierta, entonces hay como ciertas restricciones y eso, y que como que los anunciantes y todo ese rollo.
también el hecho de que John Constantine es bisexual, tampoco querían abordarlo, entonces nunca hubo, siempre fue así como muy, ni siquiera ambiguo, porque sí tuvo como encuentros ahí con mujeres y todo, y ya de repente cuando llega a Legends of Tomorrow, desde el primer momento en que llega ya ubica perfectamente que a todo le tira. Pero la serie, a final de cuentas, sí fue buena. El primer episodio sí fue un poco extraño y todo, pero la sigues viendo, la pueden encontrar si buscan en internet, porque también no está en ningún servicio por el No momento. está. No está. La tienes que buscarla, o comprarla, mandarla a pedir en las tiendas en línea a Estados Unidos, y pues sí sale un poquito cara porque solamente está en Blu-ray y todo, es importada. Pero sí para comenzar, el personaje está muy bien realizado. Matt Ryan ha hecho un trabajo genial, sobre todo viniendo después de Keanu Reeves, que sí, a Keanu Reeves lo queremos mucho y todo ese rollo, bla, bla, pero no era por muchas cosas. Para comenzar, Keanu Reeves es estadounidense y John Constantine es inglés, para comenzar ahí. Esa pequeña gran diferencia, nada. Entonces, por esa parte sí. Y sí, digo, todos los episodios son buenos. La premisa de repente sí era un poquito extraña, en el sentido de que parece que se iba más por el rumbo de Lucifer, que era como, ok, va a involucrarse con los casos policíacos y todo, pero no, sí hay muchos episodios en donde se concentra específicamente en John y en toda la problemática y los personajes que hay alrededor. Pero pues no, el rating no le favoreció, y pues no se terminó. Lo positivo es que a partir de ahí, pues Matt Ryan se convirtió como en el actor hasta el momento. En el cine no creo que pase por lo mismo, por esos otros asuntos, y creo que sí sería más fácil que se lo den a Keanu Reeves otra vez que a él, que no ha pasado todavía, según yo no, ahí están como los planes eso, pero no lo han dicho, solamente era por el aniversario de la película en el Comic Con. Pero sí, por lo menos lo vimos en Constantine. Hay una mini microserie animada, porque duran bueno, creo que son como 10 minutos o 12 minutos cada episodio, y son como 5 nada más. Pero ese se puede encontrar en video. Y pues las películas en de Justice League Dark, ahí también está. Y bueno, ya después en Legends of Tomorrow, que evidentemente pues Legends tiene un tono pues mucho más ligero, más relax, más de comedia, más de cotorreo. Entonces, pues sí funciona ahí por el humor medio corrosivo de John, pero pues no es como su esencia, pues, pero como quien dice, pues de eso a nada, pues mejor eso. Entonces, está bien, pero sí digo, desafortunadamente no, y entiendo también que ahorita como que ha aumentado su popularidad, incluso le han dado también en los cómics como protagonismo, y lo han puesto ahí, sobre todo a la par de Justice League o de Batman y todo ese rollo. Entonces ya más gente lo ubica, pero entiendo que aunque son hace 5 años, pues también la gente no lo ubica tanto, pues, como otros. Si le dices a gente, pues sí, Batman sí, pues, pero si le dices Linterna Verde, a lo mejor no es el más popular, pero sí lo ubican, pero John Constantine no, y pues está bien, pues ni modo. Pero sí, esas dos en cuestión de cómics. ¿Cuáles Luego no otros sé tienes? si es cuestión de suerte porque, por ejemplo, Lucifer, que es un personaje que también podríamos decir un poco anónimo o mucho más anónimo, le fue demasiado bien con su serie, incluso cuando la cancelaron, Netflix la rescató Sí. para 3 temporadas más. Y lo que puede pasar, que también Swamp Thing, que es una serie que casi en cuanto la estrenó DC Universe y HBO la pasó, la cancelaron y después, no me acuerdo qué la rescató, pero ya está rescatada. Qué bueno, porque a mí me gustó mucho esa temporada de Swamp Thing. Es un personaje que a mí me gusta mucho y que va muy ligado también a John Constantine. Sí. Se odian, pero se quieren al mismo tiempo. También puede haber un rumor o una posibilidad de que en algún momento, en la segunda temporada de Swamp Thing, podrían rescatar al personaje de Matt Reeves con Constantine, que sería algo genial que pasara. Sí. Ojalá. Pero bueno, en otras series canceladas, que esta serie también es rara y puedo entender por qué la cancelaron, de OA, que es una serie de Netflix que creo que puede ser el caso de otra serie que también cancelaron en Netflix porque son ciencia ficción y son series luego muy incomprendidas y es un género raro. Incluso cuando estrenaron la primera de Alter Carbon,
en Netflix. Yo creí que ya no iba a seguir esa serie, que sí, incluso yo creo que la primera temporada fue mala, y con Anthony Mackie la segunda temporada como que agarró un nuevo aire. Pero bueno, The OA, que era una serie muy revolucionaria, que obtuvo, creo que críticas muy satisfactorias en su primera temporada. Paz Vega, esta actriz española, fue una parte del cast. Incluso la gente que la vio luego hizo los movimientos que hacen muy característicos de la serie, o sea, es como una coreografía. Dejó un final muy abierto, pero afortunadamente en su momento se anunció la segunda temporada. Estrenó el año pasado con la misma cantidad de episodios y cuando terminó, ahí sí la cerraron, anunciaron que ya no iba a continuar por una tercera, al final quedó muy abierto también, o sea, sí nos daba la posibilidad de que podría seguir. Incluso leí que los creadores de la serie la tenían prospectada para 7 temporadas. 7. Que también es de mucho, pero yo creo que 2 sí fue insuficiente para esta serie que de repente no sabíamos si lo que estaba pasando en la mente de los protagonistas o si estaba pasando en un escenario real. Yo creo que sí era muy innovadora, pero también estos géneros, como le pudo haber pasado a Legion, son muy arriesgados, porque se mete en tu mente y mete personajes muy complejos. Incluso Dark, que la primera temporada iba un poco por esos tonos así, de que no entendías nada. Yo creí que Dark no iba a llegar al punto en que se convirtió tan popular ahora. Pero pues a veces no sé si es cuestión de suerte o qué pasa, pero a mí The OA era una serie que me entusiasmaba mucho, que le veía pues por lo menos una tercera temporada y otro cierre diferente, y que pues desafortunadamente pues ya no dio para más. Sí había intenciones de seguirla, pero sí fue muy claro que Netflix dijo no, si no, a mí no me funcionó en cuestión de ratings, bye. Sí, Y así terminó. sí, sí. Yo tengo otra, de hecho dos de Netflix. Una de ellas es The Get Down, es la serie de Baz Luhrmann. También yo no sabía qué esperar con esa serie, pero sí sabía que Baz Luhrmann es muy creativo, pues sí, muy propositivo. Está Moulin Rouge y mi favorita que es Romeo y Julieta, me encantan. La serie The Get Down es como es como una historia ficticia mezclada con hechos reales de la historia del hip hop en los Estados Unidos. Para comenzar, creo que ahí de repente no a todos les interesa esa historia, aunque a mí me parece interesante, porque bueno, a mí sí me gusta el hip hop, entonces. Pero pero más allá de eso, Baz Luhrmann tiene esa habilidad de crear cosas interesantes y el asunto también se me fue el nombre de la descripción, de mezclar tiempos modernos con tiempos pasados, anacrónico, es muy anacrónico. Entonces, eso también me gusta. Y sí, de hecho, el primer episodio es como una película porque dura hora y media, pero me enganchó desde el primer momento, los personajes y todo me gustaron mucho. Y sí, yo sí devoré la primera temporada rápido y la dividieron en dos, pues sí, por estrategia y todo desarrollo. Desafortunadamente, por alguna razón, fue una de las series más costosas en ese momento para Netflix y pues los números no reflejaron el gasto. Entonces, pues le dieron adiós. La música estaba bien, los personajes estaban bien y por supuesto, al término de la primera temporada o la segunda parte de la primera temporada, sí se queda como en un punto decisivo para el futuro de los personajes, que pues ya hay que imaginarlos en fanfiction y eso, porque ya no va a pasar Sí. y nunca va a pasar, porque sí, aparentemente, pues también no sé si eran, como tú dices, por el tiempo, porque y no fue hace mucho, no fue hace mucho, esa fue del 2016, Sí. pero cuando Netflix estaba como arriesgándose a contratar actores populares de Hollywood, de películas, o directores reconocidos. Y la otra es con lo mismo, es Sense8, que lo mismo es Netflix tratando de traerse a directores, en este caso estas directoras, a las hermanas Wachowski, a crear una serie y ver qué sucedía. Aquí sí entiendo, porque la primera temporada es un poquito extraña en ritmo, que no solamente es en series, sino en sus películas también. De repente ellas tienen un problema con el ritmo en sus películas. Sí. Entonces, la primera, Sensei, yo estuve a punto de decirle, ya me enfadó,
pero es como esas series que empiezas a verle y dices, bueno, ya me aburrió, pero quiero saber qué pasó con este personaje y Claro. con este otro. Entonces, la primera parte de la primera temporada, el ritmo sí es un poco lento, pero en cuanto empieza la interacción entre los sensei, entre los 8, ya, ahí ya todo es divertido, e incluso van avanzando, la siguiente temporada es mucho más divertida, el especial navideño, que era como un episodio extra, y el final, el especial final, pues son todavía más divertidos por eso, porque ya está la interacción, y ya cómo se comunican, y que tienen la habilidad, porque son, bueno, ya saben de qué es Sensei, si son desde que se unen como sensorialmente, pueden viajar y todo, y compartirse sus habilidades. Entonces, si yo no sé artes marciales, pero el otro sensei sí lo sabe, pues puedo yo ser así hábil y todo. Entonces había momentos interesantes. Así que pues sí, esas dos que fueron muy costosas, también Sensei fue muy costoso porque Sí. viajaban a todos los países, no quisieron usar pantalla A verde, todos. hicieron ir a todos. Y Sí, con el cast y con el staff. completo. Entonces, sí, digo, me Claro. imagino que era un gasto enorme. Muy bien. Sigues. Sí, bueno, y hablando de Sense8, creo que esta es de las pocas series que han cancelado y que los fans han enloquecido y que han querido recabar firmas y peticiones. O sea, de verdad, hubo un gran movimiento porque Netflix la continuara. Incluso hasta había una intención de hacer una película que cerrara la historia de otro modo, pero bueno, finalmente no sucedió porque ya pasó demasiado tiempo para que realmente hubiera pasado. Y yo le agradezco mucho a Sense8 que mi amor por Miguel Ángel Silvestre nació ahí, entonces por lo menos me Ok, lo presentó. bueno, Y que tuvimos dos mexicanos que era Erendira Ibarra, bueno, sí. además, Erendira Ibarra y Alfonso Herrera, que pues son buenos actores y además tuvieron esta proyección internacional. Alfonso como que también le abrió las puertas para que después hiciera The Exorcist, que es otra serie cancelada, pero eso pues no creo que no la extrañamos en realidad. No Pero tanto. qué bueno que la hizo. Y Ujú. bueno, esta serie que también tiene que ver con música, ahora que me acordé de ella, de que estás hablando de The Get Down, que a mí también me gustó y qué lástima, Vinyl o Vinil de Mm, HBO. sí, Es muy raro que HBO estrene series que no funcionen porque son muy cuidadosos de repente como para elegir sus contenidos originales y ganan siempre tantos premios que son temporadas largas o a veces son miniseries, pero siempre son muy exitosas sí. y ganan todo. Pero esta serie que fue, yo creo que tan ambiciosa que a lo mejor la misma ambición hizo que no funcionara porque el primer episodio o el piloto lo dirigió Martin Scorsese, quien claro, ¿por qué no? Y había Mick Jagger, estaba involucrado en la serie, porque era una serie que también se ubicaba en los 70s, en Nueva York, en el mundo de la industria discográfica. Bobby Cavanale era no sé si se pronuncia así, creo que sí, porque es italiano. Era el protagonista que a mí me parece un gran actor y me gustó mucho que le hayan dado este protagónico y la temporada 1 que fue de 10 capítulos, pues sí te introducía mucho al hip hop, al disco, a lo que estaba pasando en la industria en ese momento en los 70s en Nueva York, que pues obviamente fue como mucho una ciudad en la que pues explotó mucho talento en ese entonces y pues había mucha música presente y había muchas intenciones de que Scorsese dirigiera más episodios, de que Mick Jagger tuviera más participación dentro de ellos. O sea, había grandes nombres presentes, Ray Romano, Jack Quaid, o sea, había mucha gente involucrada en toda esta serie, pero ¿qué pasó? Que finalmente, no sé, no habrá gustado lo suficiente y después de la primera Sí. temporada murió la serie definitivamente. Qué lástima, a mí sí me gustaba, yo le veía mucho potencial y sí, de tajo se nos fue. Sí, así es. Así es. Que obviamente, sí, cuando cancelan de repente es como por otras cosas. Estaba también Loki, pero esa serie con Dustin Hoffman, pero ahí el asunto fue muy polémico porque fue maltrato animal. Y Watchmen, pero Watchmen por decisión del director, Sí, ya no quiere hacer otra temporada, dice que ya con eso estuvo bien, ya si la quiere retomar HBO está bien, pero que se busque otro. Y pues, sí, digo, por una parte está bien, aunque sí fue extraordinaria Watchmen. Pues yo termino con una comedia que se llama Happy Endings. Uno de los puntos para que ubiquen esta serie es cómo relacionarla con otras, y la más fácil para relacionar es Friends, porque es como así. Era un grupo de amigos, aunque estos ya estaban en los, sí, no como en los 30, bueno,
finales de los 20, pues sí, digo, los actores no estaban Ya en rumbo a los los 20. 30, claro. Sí, pero los personajes, digamos. Bueno, ok, pues, pero sí está como a finales de los 20, comenzando Sí. sus 30 y todo ese rollo. Ajá. Y sí, es muy graciosa, es muy divertida. De repente está en Netflix, de repente no, de repente la encuentras en otros sistemas, a veces está en Sony, pero bueno, es cuestión de cazar esos episodios. Oye, fíjate que las series tipo Friends, hay muchas series tipo Friends que han intentado triunfar, así como le dices, Coupling, que también era una serie traída de la BBC, Sí, y que la era inglesa Coupling está muy UK. buena, ¿eh? Sí, la inglesa es buena, Ajá, pero es inglesa. Me refiero a que el humor es inglés y es como ellos sí. no se tientan tanto como para hablar de sexo. La serie era muy, muy cuestiones de sexo. Acá la pasaron en Eurochannel. Ajá. ¿Y Ajá, cuáles y otros? me acuerdo mucho de la versión gringa que quisieron hacer, que duró 10 capítulos. A mí me gustaba, pero funcionó nada. Yo creo que sí fue el único que la vi. Incluso pues, era una temporada más larga. 6 capítulos no llegaron a ver el aire porque pues decidieron así, no, esto ya no va a funcionar y la cortaron. Y fíjense, otra serie cancelada que es de anime, que es muy raro que cancelen una serie de anime, Mm. porque generalmente o las prospectan para hacer series cortas como, creo que ahora es más fácil que las prospecten así para la serie 13, 24, tal Sí, cual, ¿no? Ya una serie muy larga, ya es muy raro que la veamos a menos de que sea One Piece o una serie así que el manga tenga tantos tomos. sí. Pero una que en su tiempo era Rurouni Kenshin, que, pues, Mm. que el anime, que pasaba mucho, el anime iba mucho al ritmo del manga. Y la vimos aquí en México con el nombre Samurai X, con un doblaje chileno muy particular. Yo no recuerdo incluso si la serie terminó aquí en México, los episodios. Yo siento que no, porque siento que fue de esas series que ya en ese momento el anime no estaba tan en su punto como lo estuvo antes. Yo siento que aquí en México incluso sí la cancelaron, incluso de ver todos los episodios que habían producido. Pero el fenómeno raro en Japón fue que la serie fue de 94 capítulos, pero en el momento en que a, a, el manga, o digamos el anime alcanza el manga, Japón empezó a inventarse episodios de relleno, o sea, con sagas que no existieron, que pues dijeron, pues hay que inventarnos alguna historia para que funcionara. No, fueron muy dispares porque algunas no gustaron del todo, algunas sí, pero ya en ese momento, en Japón mismo, pues ya vieron cómo los ratings estaban bajando y yo creo que Nobuhiro Watsuki, que era el autor, se estaba jalando los pelos de que ya su anime lo estaban echando a perder y por otra dirección que no era la que quería. La cancelan con 94 episodios, les deciden darle fin, y pues los fans estaban muy enojados porque el manga seguía, pero el anime no tenía un cierre, digamos, como cualquier otra serie de anime o un final como esperaban. Entonces se inventaron un cierre para dar el capítulo 95, ya fue unos meses después, que fue un final que en general no gustó porque fue como complaciente y cursi, y pues yo creo que por eso ya a la gente se mejor lean el manga ahora se publica en México, que no lo habían publicado tal cual en esta edición de Rurouni Kenshin como entonces, y pues sí fue una lástima porque era un anime feudal, muy interesante, pero pues eso pasa, cuando el anime alcanza el manga, pues tienes que crear contenido original, y ya después hubo OVAs, hubo películas, incluso películas de acción real, pero sí fue un final insatisfactorio en su tiempo, y es un anime que también, yo en la cuarentena lo quise buscar, no encontré el anime doblado, el de Samurai X, en Netflix había una temporada, dije, ay, qué padre, en Netflix está, y lo pones, está en japonés, y es, o sea, no es el principio, es como episodios, quién sabe, no sabes como de qué episodio está, es una temporada ya avanzada, entonces ya ni la quise ver, y ahora que la quise buscar de nuevo, ya no está, o sea, Netflix ya la quitó. Entonces ya ahora sí está desaparecida de todos los catálogos, así que pues ahí quedó un caso muy raro de anime cancelado y de anime exitoso que al final no terminó de gustar, sobre todo a los fans. Así es. Así es. ¿Te queda otra o ya era la última? Finish. Muy bien. Pues sí, esas son algunas de nuestras selecciones de series que terminaron, pues no antes de tiempo, sino pues algunas sí con razón, que de repente ya nos damos cuenta que pues el rating, el dinero y todo ese rollo tenía mucho que ver, aunque nos lo veamos como muy de manera romántica de repente las series y todo, pues no, a final de cuentas también. Sobre todo estas que se exhiben en, pues no las dos, las que se exhiben en televisión abierta en Estados Unidos, pues si no tienen Uh -huh. anunciantes se van.
Y las de Netflix, si no los ves el primer fin de semana, pues también. Entonces, Claro. pues así pasa. Veamos qué sucede con las siguientes y qué sorpresas nos depara. Y bueno, pues Así es. esa fue Porque nuestra ahora, selección. ahora las pueden rescatar. O sea, las fans ya han rescatado varias. Hay unas que ya quedaron en el olvido. Digo, esta serie de Sabrina, de Chilling Adventures of Sabrina, que también ya mucha gente está de ¿por qué la Es cancelaron? cierto. Pero más ¿Por qué bien la fue, cancelaron? pero más bien Ajá. fue como que sí, ya pues no hemos visto la temporada final, pero aparentemente sí le dieron un cierre, que a veces también está bien, ¿eh? O sea, que le den un Sí, cierre digno y que después no la sigan extendiendo 1000 años, pues, pero sí. bueno, la gente ya está haciendo mucho alboroto como Anne with an A, que es otra serie de niños de chavitas que basada en unas novelas que está en Netflix y de verdad cómo las fans la piden en cada comentario que pone Netflix todavía, pero aparentemente también ya, o sea, como que llegó a su final y a veces pues ya, si no dan para más, pues ni modo, amigos, pues si las cancelan es porque ya tienen que haber cumplido su ciclo que las extrañamos. Sí, así es. Que ya después, ese también es otro tema. Después que también Hollywood en general como que no quiere después dejar morir las cosas y cuando las rescatan también como para qué, si ya se acabó. Pero bueno, en fin, es otro asunto. Muy bien, pues muchísimas gracias Jorge por otra plática Nos vemos. apasionada de estas cosas Así es. y nos vemos.